se trata de asignar hasta una cantidad límite. En este caso, si esta obra costó 400 y pico de millones de pesos, 435, hasta el 40% se ponía a concurso de los particulares. Y la idea es que la empresa que pidiera menos dinero de apoyo era la que se llevaba esa concesión. Y se paga además con el servicio que presta la empresa a los municipios. En este caso, los coahuilenses, sus municipios, pagan a la empresa X cantidad de dinero por cada metro cúbico tratado y así pagan el servicio. Es algo parecido al esquema de las carreteras. Como ustedes saben, desde la época a finales de los 80, principios de los 90, que se hicieron muchos paquetes carreteros, esos proyectos quebraron. Fue la quiebra carretera que nos costó a los mexicanos mucho dinero. Pero para poder empezar nuevos proyectos carreteros había que buscar un nuevo esquema. Del lado del gobierno no había dinero. La verdad es que el dinero era muy limitado. Del lado de los particulares pues no se animaban a hacer carreteras. E hicimos lo mismo. Le pusimos dinero público a las carreteras, pero que no era todo lo que se necesitaba para la carretera. Los particulares invertirían en los proyectos y luego recuperarían poco a poco a lo largo de 20 o 30 años su inversión a través de las cuotas de la carretera, por ejemplo. Pero para que se animaran, también concursamos a través del Fondo de Infraestructura esos proyectos. Y así hicimos también en esa época el primer proyecto concesionado carretero en casi 10 años en México, que era el libramiento de Matehuala, en San Luis Potosí, justo en carreteras que van hacia el norte de la República. Y a través de este esquema, afortunadamente, amigas y amigos, hemos podido detonar en México multiplicidad de proyectos, tanto carreteros como de plantas de tratamiento. En este caso, como ya ha dicho el secretario de Medio Ambiente, en esta administración federal hemos podido arrancar 117 plantas de tratamiento que están ayudando verdaderamente a resolver un problema ambiental del país, que es que estábamos tirando el drenaje con todo su elemento de contaminación, tanto industrial como doméstico, a los ríos, a los arroyos, a los lagos del país. Literalmente convertimos, y esto es aparte de la tragedia ambiental que tiene México, convertimos nuestros ríos en drenajes. Yo la verdad creo que es de reconocerse, tanto en el entonces presidente municipal Moreira, como en el gobierno de Coahuila, el haber intervenido para resolver un problema ambiental que tiene que resolver. Cuando estaba yo al frente de Banobras, tratábamos en México más o menos el 20-23% del agua que usábamos. Hacia el final del gobierno pasado, es decir, entrando mi administración, se estaba tratando más o menos el 32%, la tercera parte del agua residual. Hoy, con el impulso que estamos dando, ya estamos tratando arriba del 40%, 42%, y hacia el final del gobierno, una de las metas que nos hemos propuesto es llegar a tratar el 60%, cuando menos, del agua residual que se trata. Aquí vale la pena decir que con esta planta, hay varias, dos por lo menos recuerdo, pero con esta, la planta principal de tratamiento, Saltillo, la capital de Coahuila, estará tratando prácticamente el 100% del agua que utiliza, por lo cual yo también pido un aplauso en este caso para los saltillenses que cumplen, y Ramos Arizpenses también, que cumplen con esta tarea. Nomás les pongo un ejemplo, ¿no? Hay otras partes de México muy importantes, por ejemplo, la Ciudad de México y la zona metropolitana del Estado de México tratan más o menos el 4% del agua que utilizan, lo cual significa que a través del río Tula se genera la mayor concentración de contaminantes en un cuerpo acuífero pues, del país y probablemente de muchos países en la comarca. De manera tal que yo sí veo como algo muy positivo que gobiernos locales y federales nos pongamos de acuerdo para limpiar nuestro medio ambiente y empezar por limpiar el agua.
Coahuila tiene un claro compromiso que yo desde luego reconozco, porque ya estará tratando más o menos entre 7 y 8 litros de cada 10 que utiliza, y el llegar a una meta así verdaderamente contribuye a que México sea más limpio. Ya estamos trabajando, hay que decirlo, tanto con las autoridades del Distrito Federal como del Estado de México, para poder tratar el agua que se utiliza ahí. Tenemos diseñada la mayor planta de tratamiento de aguas residuales que se va a hacer en América Latina, la planta de Atotonilco. Ya está lista, ya está listo el proyecto. Solo falta ponernos de acuerdo, como nos pusimos de acuerdo entonces con el Ayuntamiento de Saltillo, en la parte que le corresponde a cada quien para tratar estas aguas. Como bien ha dicho el gobernador y el señor secretario de Medio Ambiente, este esquema de CINFRA consiste en que el gobierno pone a fondo perdido, pone una cantidad, y el que pida menos dinero, digámoslo así, de los concesionarios, se lleva la obra. El gobierno federal, a través del Fondo de Infraestructura, en el entonces llamado Promagua, todavía se llama así, tengo entendido, pone hasta el 40% del proyecto, unos 120 y tantos millones de pesos fue entonces, más el crédito, o una parte del crédito que necesita la empresa para construir. No sé si fue el caso también en el caso de Ideal. Y por otra parte, eso ya, digamos, fue el contrato original, pero además, ahora, gracias a la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, estamos ayudando, espero que sea el caso también de Saltillo, pero de todos los municipios del país que traten el agua, como premio y como apoyo a tratar el agua, les estamos ayudando no tanto a construir solo la planta, que el sistema del Fondo de Infraestructura sigue, sino estamos pagando una cantidad por cada metro cúbico de agua que trata. En algunos casos son 50 centavos por cada metro cúbico, el costo varía, hay sistemas muy rudimentarios como los que se mencionaban, por ejemplo, de lagunas de oxidación, que puede ser un costo de más o menos 1.20 el metro cúbico, otros de 2, 3 o más pesos por metro cúbico. En cualquier caso, cada metro cúbico que trate un ayuntamiento de cualquier país, el presupuesto federal le asigna entre 50 y 65 centavos como apoyo al gasto operativo. De manera tal, no sé si calificó también esta planta de tratamiento del Ayuntamiento de Saltillo y de Ramos, también este fondo está ayudando a los saltillenses y a los coahuilenses, ya no solo con el pago inicial de la planta, ya no solo con el crédito, sino también con un apoyo a los gastos de operación que mes a mes el Ayuntamiento de Saltillo paga a la empresa concesionaria. Son buenas noticias, amigas y amigos coahuilenses, buenas noticias porque esta planta, pues la verdad para mí muy impresionante en términos tecnológicos. Creo que nos escogieron un lugar muy real, yo diría demasiado real, a juzgar por ciertas esencias, pero bueno, se percibe en toda su dimensión la importancia de esta obra. Esta planta va a permitir sanear los cauces del Arroyo del Pueblo, Las Flores, Ceballos, La Encantada, y en general yo creo que los cuerpos de agua más importantes del sureste de Coahuila. Va a mejorar la calidad de vida de la gente que habita cerca de estos arroyos, va a mejorar también la salud de los coahuilenses, porque la gente más pobre de México y del mundo vive al lado de estos cuerpos de agua, vive en los cauces de los ríos y los arroyos. Los niños juegan en el lodazal, como quizá jugaron sus padres o sus abuelos hace mucho tiempo, solo que entonces era agua limpia. Y ahora los niños mexicanos más marginados de México juegan en las aguas de los drenajes en muchas ciudades del país, y eso no puede ser tolerable. Las enfermedades respiratorias o intestinales de la mayoría de los niños en México tienen que ver con aguas no tratadas o no tratadas adecuadamente. Muchas exportaciones agrícolas mexicanas a Estados Unidos, ustedes recuerdan el año pasado, con razón o sin ella, pero el pretexto fue que el tomate, por ejemplo, mexicano estaba regado con aguas contaminadas y entonces eso provocaba enfermedades en Estados Unidos y por eso se bloqueaba la exportación de tomate. En fin, la agricultura, la industria, por ejemplo, floreciente aquí en Saltillo y Ramos Arizpe, sobre todo la automotriz, muchas industrias
pueden utilizar el agua que trata esta planta, que evidentemente les costará menos que el agua potable y también ayudará a que el agua potable, en lugar de que se use para la agricultura, para la industria, se use para lo que debe usarse, que es para el consumo doméstico. En fin, amigas y amigos, no me extiendo más, simplemente quiero decirles que estamos trabajando, y qué bueno que en materia de medio ambiente nosotras trabajemos juntos con el gobierno de Coahuila, qué bueno que estamos construyendo paso a paso, poco a poco, el México que queremos. Una de las cosas que queremos para México en el futuro, ¿cuál es? Queremos que México sea un México limpio, un México que sus ríos, sus lagos, sus bosques nos duren, pues para cuánto les gusta, no es una cosa de 10 o 20 o 100, queremos un México que nos dure para siempre, y por eso queremos tratar toda el agua que utilizamos, y por eso debemos cuidar los ríos y los bosques y los lagos y los desiertos, debemos cuidar nuestro país, y una buena manera de cuidarlo es con compromisos ambientales que se materializan en obras concretas, como esta planta de tratamiento. Ya estamos tratando, como decía, más del 40% del agua, vamos por lo menos por el 60%, ya se licitó la planta de tratamiento, las 2 plantas de tratamiento que van a tratar toda el agua de la zona metropolitana de Guadalajara, que tampoco la están tratando, de manera tal que con mucho estoy seguro rebasaremos la meta que nos hemos propuesto. Este año se destinarán 2.500 millones de pesos para reconstruir plantas de tratamiento no utilizadas, es el 50% más que el año pasado. ¿Y por qué es todo esto, amigas y amigos? Además de las razones ambientales, además de las razones de salud, es que estamos invirtiendo en infraestructura. ¿Por qué? Porque infraestructura significa empleos, e infraestructura significa calidad de vida, servicios públicos y competitividad para la economía del país. Con Coahuila tenemos un compromiso que es precisamente, entre otros, en el marco de la infraestructura. En ocasión anterior, en que visité esta zona sureste de Coahuila, echamos a andar el libramiento, o la carretera más bien, Monterrey-Saltillo, y el libramiento de Saltillo ya se andaba medio atorando por ahí, pero pudimos resolver las cosas y está en marcha esa obra. Ya también está proyectada y en vías de construcción la autopista, o la modernización, la ampliación de la autopista Zacatecas-Saltillo, un tramo que va a reducir enormemente la distancia y el tiempo, va a reducir más bien el tiempo de traslado, metafóricamente la distancia entre estas dos grandes ciudades, una inversión de 2.400 millones de pesos, el libramiento Saltillo y la carretera Monterrey-Saltillo que ya mencioné, que es una inversión de 4.000 millones de pesos también, y estamos trabajando en esas obras, pero también en pequeñas obras, por ejemplo, en caminos rurales de Palau, al South, de Musquis a Ojinaga, o de Piedras Negras a Ejido Remolino, por citar algunos. Amigas y amigos coahuilenses, señor gobernador, muchísimas gracias por su hospitalidad, gracias por estar aquí esta tarde agradable, esta tarde de buenas noticias para Saltillo, y todos sabemos que México está sufriendo, al igual que la mayoría de las naciones del mundo, los efectos de una crisis internacional quizás sin precedentes. Yo les puedo asegurar, coahuilenses, que cualquiera que sea la magnitud de esta crisis, como otra, tiene un ciclo. En la economía hay precisamente bonanzas y crisis. La economía avanza en ciclos económicos. Y como no hay bonanza para siempre, así tampoco hay crisis para siempre. ¿Qué es lo que debemos hacer los mexicanos? Lo que debemos hacer es ponernos a trabajar de manera decidida para compensar los impactos de esa situación internacional. Que si hay una empresa que se cae su demanda de productos en Estados Unidos, en lugar de que despida a sus trabajadores, estamos ayudándolos con programas de paros técnicos, pagándoles una parte del sueldo al trabajador, otra a la empresa, el otro al trabajador mismo, para que puedan permanecer estos meses sin perder su trabajo. Que si se necesita también que gente que no tiene trabajo pueda ocuparse un rato, aunque sea ganando poquito, pero llevando ingreso a su casa,
se hacen programas de empleo temporal. La infraestructura es también para eso, para generar empleo precisamente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Grandes obras como esta planta, grandes obras como las carreteras, pero también pequeñas obras. Nos estamos proponiendo reconstruir, y el gobernador, que conoce además muy bien este sector, se trata de poder reconstruir en pequeñas obras las escuelas rurales del país, las más pobres, las que les hace falta el baño, la barda perimetral, reparar la canasta de básquet, etcétera, etcétera, que sabemos que puede generar empleo para un maestro albañil o para unos peones en alguna comunidad, y eso ayuda a la gente y sobre todo ayuda a los niños de México. En fin, coahuilenses, yo los invito a que sigamos trabajando y trabajando fuerte, sin arredrar, enfrentando con fuerza, con fortaleza, con carácter, con dignidad también, estos tiempos difíciles y trabajando. Y así como hoy llegamos a una meta muy anhelada, que implica el 100% del saneamiento del agua utilizada en Saltillo y en su zona conurbada, así también, trabajando juntos, trabajando unidos, todos los mexicanos podamos alcanzar todas las metas que nos hemos propuesto para nuestra gran nación, que es nuestro querido México. Muchas gracias, felicidades a todos ustedes.